La propuesta de la casa empieza por los propietarios. Los propietarios son uruguayos neoyorquinos. Viven hace muchos años en New York y es una inversión en esta zona, pensada en un origen para ellos vivir cuando tengan su retiro, y en el uso actual es una casa que está pensada para rentar. Pero al final está pensada para que ellos vivan. O sea que es una casa que está pensada para el verano, pero también para el invierno. Esta casa está ubicada en La Juanita. La Juanita es un barrio de los que integran José Ignacio. El lugar conocido es José Ignacio como punto por el faro, y tiene aledaños en diferentes situaciones. La Juanita tiene su propia característica porque es muy boscosa, tiene árboles, como esta casa es un ejemplo, y está muy cercana a la playa, y tiene una playa que es como se llama la playa Mansa. Está pensada para que no sea una casa chalet. Una casa chalet para mí es cuando tú tienes un gran paraguas, un techo y todos viven adentro. Una casa como esta, que no es una casa muy grande, tiene que tener como espacios diferentes. Entonces una característica que tiene esta casa es, primero, la forma de entrar, que genera una sorpresa, símil a lo que podría ser un nido de hornero. El hornero es un pájaro muy de la Pampa, de Uruguay, también de Argentina, de Paraguay y gaullo. Y él es un gran constructor. Y bueno, uno aprende de esas cosas, y tiene una forma de entrar media curva, que su nido es curvo. Esta casa no es curva, pero sí el giro que uno tiene cuando entra, genera sorpresa, misterio, pero uno llega a un espacio central, o un espacio de circulación, pero que separa, y ahí está la característica de la casa, que separa lo que es el área social del área íntima. Entonces permite estar acá, me ha pasado, donde uno perfectamente está allá en otro mundo, en la suite, que es bastante grande y tiene espacio, y acá de repente en el living, en la parrilla, en la piscina, hay otro movimiento. Y la casa tiene la posibilidad de tener muchas partes social y una parte de intimidad. Y eso tiene que ver con cómo está planteado el proyecto, que en realidad son como dos volúmenes unidos por una circulación horizontal. Nosotros trabajamos en una forma artesanal. Los anteproyectos se dibujan a mano alzada y a escala, y siempre con algún toque de color que inspira un proceso de arquitectura en el cual la parte, digamos, artesanal tiene mucho que ver. Y empieza ya nomás de las primeras etapas, que es generando los anteproyectos. Calculamos una idea de metros cuadrados, y con los metros cuadrados, estimando los materiales, se puede dar un costo aproximadamente de lo que va a salir en inversión. Y de esa forma el cliente trabaja con confianza y sabe que al final del camino, si uno le dice va a salir tanto, sale tanto. Pero bueno, al principio tiene toda una parte de sueños que no está concreto, no es seguro. Y es parte de la seducción que hay que tener. Después, en esta planta se ve de alguna forma un patio de acceso de entrada que hace como el nido del hornero y separa dos volúmenes bien claros, que es el área social con la cocina, que es lo que estamos acá, y el área de dormitorios. El terreno este es un típico terreno de esta zona, con arena fuerte abajo, es muy bueno para cimentar. Yo soy del respeto de la morfología del terreno, de no alterarlo, de no hacer rellenos, de dejar. Uno de los problemas que hay ahora con el cambio climático son las lluvias de más de 100 milímetros,
y si uno le empieza a subir las casas y a rellenar y demás, empieza a haber problemas entre los vecinos. Entonces esta casa está implantada sobre el terreno natural. Lo que hacemos siempre es levantarla de forma tal de que el agua, si tiene que pasar por debajo, que pase. Entonces hay que ser respetuoso y dejar que la naturaleza haga lo suyo. O sea que esa es una condición importante de la casa al estar levantada, con lo cual eso en una zona tan húmeda como esta, permite que uno tenga un ambiente agradable. Y también es un respeto de cómo está el suelo y otro respeto por los árboles, que tratamos de no tirar ninguno. Alguno hubo que sacar, porque es inevitable, pero inmediatamente plantamos otros. Y bueno, eso es una de las características que tiene esta casa, que se disfruta el pequeño bosque que tiene de eucaliptus y de pinos. Bueno, con respecto a los materiales de la casa, es una mezcla de cosas bastante tradicional en el Uruguay, en donde tenemos una estructura que nos da seguridad, como el esqueleto a un cuerpo humano, que es de hormigón armado. O sea, esta casa está construida todo con pilares, vigas de hormigón armado. Alguna losa, como es esto, que para tener una aislación acústica de una habitación con respecto a la parte de abajo, el hormigón es importante y le da una solidez frente a vientos, a situaciones extremas que el clima cada tanto da. Después, los muros están construidos se llama ticholo, es un cerámico que permite buena aislación térmica, también acústica, pero acá lo que se siente son pajaritos, sé que no es un problema, es al revés, pero térmica sí. Y después las aberturas son de aluminio. Originalmente se construía en esta zona con mucha madera. Eso fue cambiando, ha ido cambiando la mentalidad. Antes se utilizaba mucho cedro paraguayo y lapacho sobre todo. Y estamos en un cambio de era donde se protegen los bosques nativos. Y la madera que estamos trabajando es un producto que se hace en Uruguay. Y tenemos esto que ven acá, esta casa está toda revestida con eucaliptus de un tipo específico que no tiene nudos porque son bosques que están preparados, se le llama Eucalyptus clear, y esto es madera maciza. Los pisos son de 1 pulgada, machimbrados, y las paredes de 3/4 pulgada, lo que le da, sobre todo en el invierno, una calidez. Y sobre todo yo lo que rescato de tantos años de trabajar en esta zona con mucha humedad, que regula la humedad ambiente. Entonces es una casa que uno entra en invierno, que está cerrada de golpe un mes y no siente olor a humedad. Esta casa fue hecha en equipo con la propietaria, que incidió mucho en la decoración y que en su gusto personal. Y tuvimos una sorpresa casi al final, que fue que se enamoró de una puerta de la India y nos trajo una puerta de la India, y que nos demoró un poco la entrega porque venía desde la India, imagínate el flete. Pero es un atractivo que tiene la casa. No es muy alta y está pensada porque es de un templo donde si es una persona muy alta, uno tiene que bajar la cabeza en son de humildad para entrar a la casa. Ella tampoco es que tenga que bajar tanto la cabeza, pero una persona alta sí. Otra cosa es los colores. Esta es una casa que es roja por fuera, y lo diferente que tiene, que para llegar a este color utilizamos una técnica que yo estudié, trabajé durante mucho tiempo con tierra de colores, tratando de no usar pinturas tóxicas ni que contaminen. Es una técnica mediterránea, digamos, en el sentido de trabajar con tierra de colores y con cal, y eso se le pone un fijador en base a un producto natural que fija la cal. Y bueno, lo lindo que tiene es que cuando llueve el color agarra vida, porque agarra la humedad y se pone más intenso, y en el proceso del secado de la lluvia tú vas a ver este rojo en diferentes tonalidades. El área social en realidad tiene un poco todo integrado. Tiene un hogar con fuego, un living, un comedor y la cocina. Y esta parte, que es como
un bar, puede ser, que es un apéndice de la cocina, una prolongación de la cocina. Es muy americano, porque ellos son neoyorquinos y es un estilo de vida no de tener cocina cerrada. Y a la vez está la barbacoa y está la piscina. Con lo cual esta zona, de golpe yo he venido a veces y hay 20 personas circulando, usando la piscina, estando en la barbacoa. La barbacoa, más que digo parrillero, es un pequeño altar. El Uruguay, lo mismo que el sur de Brasil y la Argentina también. El asador es un cura, o sea, es un altar, es un homenaje a la buena carne que tiene este país y donde tiene que ser un placer trabajar las parrillas. La cocina es una cocina simple, funcional, tiene una alacena, tiene sus fuegos, tenemos mármol, es un mármol blanco griego que a mí me encanta personalmente. Después todos los muebles tienen cierto romanticismo donde Paola incidió mucho, y después tienen esas tiles que son del subte neoyorquino, que esa imagen después se llevó a la cerámica y bueno, acá se utilizó también en el toilet. Y después tiene un componente de hierro donde nosotros mezclamos madera, están todos los materiales, y el hierro está presente en esta zona porque es liviano y nos permite salvar luces como esto, que con el hierro es un material perfecto, y eso ya nos agarra la campana de los fuegos para dar seguridad también. Los dormitorios tiene dos suites. Podríamos decir que la suite que está abajo capaz es más masculina, porque de repente porque la de arriba es muy femenina. Será por eso donde la propietaria incidió mucho y tiene muchos detalles femeninos, se puede decir. La suite de abajo es amplia, tiene mucho espacio, mucho aire, o sea que no es de techos bajos. Los baños sí, tiene sauna, que ellos por su cultura les gustaba tener un sauna, sobre todo para el invierno es muy importante. Y después tiene un jardín que se utiliza hacia el frente para dar intimidad, donde generamos todo un jardín en el retiro que nos obliga la municipalidad. Se generó un jardín bastante tropical, que creo que hay hasta bananeros. No tenemos tucanos, pero casi. Se genera ese ambiente en donde uno hace el sauna y se puede dar un baño de inmersión de agua fría y cerrar los poros, etc. En el caso de la habitación de arriba se hizo lo opuesto, se puso bañera. Tiene una decoración de papel en la parte íntima de aparatos. Tiene detalles muy delicados. Tiene una mesada donde hay un recicle de un mueble de una vieja cómoda de estilo, donde se le adaptó una bacha y se hizo todo el lavatorio. Y después tiene un balcón que permite cierta intimidad que no se ve desde la calle, y en las noches es muy relajante ahí arriba. Y a la vez uno está totalmente aislado del resto de la casa y disfruta mucho el monte, el bosque. Del exterior lo que se puede decir es que, bueno, hay toda una parte de lotes que son de ellos, que pertenece a la casa, que es monte y se ha dejado totalmente natural. La piscina está orientada al norte para que tenga asoleamiento todo el tiempo y está protegida del viento, que es una característica acá de José Ignacio, mucho viento, y a veces si se ubican mal las piscinas pasan a ser un poco frías o de tarde según la sombra. Es larga, debe tener como 12 metros de largo para nadar, y bueno, básicamente el jardín está en formación, tiene algunos papiros, pero lo que se plantó y se trató para dar intimidad es que tiene un cerco importante orgánico, porque acá no se permite hacer cercos de muros ni grandes vallas, pero lo que no impide es que uno lo haga con verde. Entonces lo que hacemos nosotros es generar un cerco con paja brava, que es una cosa orgánica que se va desgranando, y paralelamente se le plantan enredaderas, jazmines, santarritas, glicinas, una serie de enredaderas que va generando un muro verde con perfume. El nombre de la calle y la inspiración que tiene, el nombre de la calle la puso la propietaria, los propietarios. Se llama Big Sur, es un lugar que ellos adoran. Yo por suerte lo conocí en algún momento, que queda en California, sobre la ruta 1, en una zona rodeada de parques naturales y con el Pacífico pegado. Y esta casa
trata de emular eso, ser un lugar mágico con pequeños secretos y que los visitantes, bueno, disfruten esa magia. Y de ahí viene el nombre. Gracias por ver. Si eres arquitecto o diseñador con un proyecto increíble y que podamos mostrar, compártelo con nosotros. Enlaces en la descripción.